Buenos días, hermanos y hermanas. Soy Nora y les doy la bienvenida al culto del séptimo domingo de Pentecostés de la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Invocamos la presencia de nuestro Dios en la voz de nuestra hermana Shirley. Padre eterno, soberano y misericordioso Dios, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabarte con el corazón y la mente abierta, entregados a ti en la seguridad que tus mandatos son para una vida abundante. Amén. Y ahora alabamos a nuestro Dios cantando con nuestra hermana Adriana este pueblo que has formado. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia y hoy viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta hosana. Gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta hosana. Gloria, aleluya. Alabanzas hoy te damos a tu nombre, Jesús. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que hoy viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta hosana. Gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta hosana. Gloria, aleluya. Alabanzas hoy te damos a tu nombre, Jesús. Te recuerdo que durante este culto celebraremos la Santa Cena. Así que si aún no lo hiciste, te invito a que tengas a mano un trozo de pan o galletita y una copita de jugo o vino para que cuando nuestro pastor consagre los elementos, podamos luego compartirlos juntos. Y ahora nos preparamos para escuchar la palabra. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 25, leídos por Anita. Luego Lucila nos leerá en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, los versículos 24 al 30. Leemos en Romanos capítulo 8 de los versículos 14 al 25. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción
para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esta esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar por lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Señor, te damos gracias por el mensaje que inspiraste a nuestro pastor Leonardo y que compartirá ahora con nosotros. Y te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros corazones para poder percibirlo en toda su magnitud. Amén. Buen día, familia. Buen tiempo este domingo para plantearnos la vitalidad de las comunidades de fe que sostienen en amor y comunión nuestras vidas. Por momento, en tiempos de pandemia y fuera de la misma también, es bueno aseverar que si bien no toda la gente es buena y reacciona solidariamente a la vida de los demás, tampoco no toda la gente es mala y hace de cuenta que el resto del mundo no existe. Hay matices que debemos tener en cuenta en donde la gente no es completamente mala o completamente buena. De todos modos, dicha esta obviedad, en un tiempo donde todo comentario que se hace parece una verdad y se sostiene como tal, es bueno recordar, me venían a la mente las palabras del filósofo Jean-Luc Cocteau cuando dice que un vaso medio vacío de vino puede ser también un vaso medio lleno, pero una mentira a medias de ningún modo es una media verdad. Esto hay que poder entenderlo. Dicho de este modo, pareciera también ser una buena excusa para teñir de gris todas nuestras acciones o bien tener una ética que se termine acomodando a lo que más le conviene. Pero lo cierto es que, como decía Martín Lutero, somos justos y pecadores hasta el día de nuestra muerte. Y nosotros no somos la excepción a esta regla del sentido común en la fe. La comunidad de fe sirve justamente para corroborar estos datos como anclaje de nuestra fe personal. La parábola y la alegoría, así como el texto de Romanos, hablan de cierta manera de esta forma de ser que también podríamos definir como un a favor o bien en contra. Uno se preguntará a favor o en contra de qué o de quiénes. Bien, de esto se trata la vida, descubrir cuándo, dónde y con quién tomamos partido. Fíjense, si no, cómo queda armada la parábola en Mateo y verán parte de este razonamiento de posturas encontradas. Esto es algo que hace mucho la Biblia, encontrar y descubrir antagónicos en el pensamiento, en las ideas y en las acciones. Por ejemplo, por un lado está el propietario del campo versus su adversario, el adversario del propietario del campo. Por un lado está el tiempo presente en la siembra y
por el otro lado, versus, podríamos decir, el tiempo futuro en la cosecha. Por un lado, el granero donde juntar el trigo versus el fuego donde consumir el resto. Por un lado, la impaciencia de los servidores versus la paciencia del dueño. Como verán, muchas de estas ideas en parábolas y en toda la Biblia se construyen presentando antagónicos, ya sean palabras concretas o en formulaciones generales. La gran limitación de esta parábola y su consecuente alegoría es casi obvia, pero es bueno decirlo. El trigo y la cizaña no pueden dejar de ser lo que son, pero los hijos del maligno pueden dejar de serlo, así como los hijos de Dios pueden dejar de serlo por voluntad y elección. Libre albedrío, diríamos los que venimos de tradición wesleyana. Pablo toma parte de esta argumentación y lo confronta desde otro lugar, desde el lugar de la familia, desde una familia adoptada por el padre para beneficio y responsabilidad de cada uno de sus integrantes. En tiempos del Imperio Romano, la adopción era un mecanismo de índole socioeconómico. Uno adoptaba a un niño o una niña que pudiese ser algo en el futuro como un bien de inversión de trabajo para sus amos más que para sus padres. Uno cuando adopta ahora es papá o mamá. Bueno, en esa época uno adoptaba y uno diría, bueno, ¿cuál era la diferencia, la práctica con la esclavitud? Ninguna en realidad, ya que los adoptados en el sistema jurídico romano tampoco gozaban de ningún beneficio. No eran libertos, como decía la jurisprudencia romana, eran realmente esclavos, pero esclavos adoptados. Pablo también opone valores y este capítulo 8 es el cierre y el punto de inflexión de una carta profundamente pastoral en donde el amor de Dios está garantizado por la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Fíjense cómo Pablo opone antagónicos e ideas. Por un lado, somos deudores del amor, dice el capítulo 13, versículo 8, versus tener que ser deudores de la carne, de tus propios deseos. Por un lado, somos coherederos, conglorificados y consufrientes con Cristo, versus una vida en esclavitud a la ley. Por un lado, estamos en una esperanza que ve más allá, versus la vanidad y la ansiedad que no borra la angustia presente. Por un lado, Dios como Padre al cual acudir, versus un tiempo presente del cual fugarse. Si bien el mensaje de Mateo habla de la gran cosecha en el mundo, uno puede configurar y aceptar, luego leyendo Romanos, que la Iglesia de Cristo no está lejos de esta realidad del mundo y que también en su interior persisten rastros de lo bueno y lo malo, del trigo y la cizaña conjuntamente. Por esto mismo, la adopción que Pablo propone en la carta desde el amor de Dios nos debe volver a ubicar en dinámicas permanentes donde ponemos en juego nuestra integridad como creyentes y nuestra fidelidad a Cristo, más allá y junto con nuestro caminar muchas veces cerrado. Diríamos de otro modo, parafraseando a Lutero, que pecar todos los días no me es excusa para no buscar la gracia de Dios en mi vida cada día y tratar de ser mejor en santidad en ese camino que vamos haciendo. La vida en comunidad te llama y te reclama una y otra vez a este ejercicio complejo y al mismo tiempo saludable de compartir tu vida con aquellas personas donde Cristo se encarna, a convivir en definitiva con gente que no es ni del todo buena ni del todo mala, como nos pasa a nosotros. Por eso esta afirmación de Pablo, ya no tenés deudas. O sea, no tenés deudas por tus propios apetitos y deseos mezquinos. En esto morimos en Cristo, ¿sí? Hay una deuda que proviene de la cruz de Cristo y un sacrificio impagable para el ser humano que se amortiza en el día a día con aquellos que más nos necesitan. Caso contrario, ese amor nunca se podría cumplir. Es amando como pagamos la deuda unos con otros, ¿sí? No desde nuestros apetitos y deseos más mezquinos. Dicho en términos de nuestra comunidad de fe como cristianos, diríamos que vos estás en deuda de amor y afecto con todos los que te rodean, así como ellos también lo están con vos. Sos adoptado por el dueño del campo,
que al mismo tiempo te llama hijo y vos le podés decir Abba, o sea, papá. En manos de Dios dejamos de ser un bien ganancial del mercado. Somos los que aún produciendo a 20, a 30 o 60, de todos modos, somos aceptados en el reino para seguir trabajando en la obra y por ende en su iglesia. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, porque Él lo quiere de este modo. Dicho en términos más comunitarios, no hay miembros más valiosos que otros y todos hacen falta en el trabajo diario. Y por último digo, quienes viven su fidelidad a Cristo sabrán que sufrirán también con Él, heredarán con Él y padecerán con Él, pero a diferencia de lo que se padece a diario, vos sabrás que el Señor te acompaña y te sostiene desde el valor agregado de la fe, que es la comunidad de creyentes, en donde se encarna ese amor. La que te acompaña, la que va al hospital con vos, la que te llama por teléfono, la que está pendiente de lo que te pasa, porque tu vida es muy importante también. Creo que tendríamos que decir que la comunidad de fe es el lugar donde los hijos e hijas de Dios sabemos ciertamente que más allá de nuestras pifiadas y metidas de pata en la vida, y no siempre buenas decisiones, esa comunidad es paciente y espera con certeza y convicción que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno, en cada una, para el momento de la cosecha. Ese tiempo también lo esperamos con gratitud y trabajo en donde otras personas nos necesitan, en su precariedad, que nuestra solidaridad sea manifiesta como comunidad de fe y que el Señor nos bendiga. Cuando el pueblo clama fuerte en su dolor, cuando todo nos parece que va mal, poco a poco te das cuenta, solo Dios nos da la fuerza para juntos los problemas enfrentar. Divisiones y tristezas por doquier, diferencias y conflictos sin igual. Día a día nos unimos, Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar. Fuerzas Él nos da, fuerzas Él nos da. Poco a poco te das cuenta, solo Dios nos da la fuerza para juntos los problemas enfrentar. Fuerzas Él nos da. Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar. La justicia nos da el fruto de la paz. Es noticia que se debe proclamar, dando fuerza a nuestra vida. Nos provoca y nos anima para juntos nuestro mundo transformar. Fuerzas Él nos da, Él nos da. En comunidad, día a día nos unimos, Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar.
Y ahora nuestra hermana Cristina nos da su testimonio y oración de gratitud. Leí por ahí, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Queridos hermanos de fe de la comunidad de Almagro, me llamo Cristina y quiero agradecerles a ustedes el estar allí siempre presentes, tanto para nuestras penas, que en estos días son muchas, como para nuestras alegrías. Gracias por estar y que Dios nos bendiga ricamente. Amén. Es el momento de presentar nuestras ofrendas. Sabemos que este es un privilegio que el Señor da a los creyentes para colaborar en su obra. En esta época de cuarentena podés hacerlo por transferencia bancaria. Los datos de la cuenta los encontrarás en www.almagroconjesus.org, nuestra página. También podés dejar tu sobre en el buzón de la iglesia o, si preferís, podés contactarte con nosotros al mail mayordomía@almagroconjesus.org para que lo pasemos a retirar por tu casa. Ahora nos preparamos para compartir la Santa Cena. Oremos para que el Señor escuche nuestra confesión y perdone nuestros pecados en la seguridad de que el reino que Él anuncia es más restaurador que condenatorio. Oremos pidiendo el perdón.
Y así, hermanos y hermanas, en este tiempo que compartimos la mesa del Señor con el pan y el vino que cada uno preparó en su hogar, si lo tenés listo por ahí, recordamos que aquella misma noche que el Señor Jesús iba a ser traicionado, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y le dijo a los discípulos que coman, porque este es su cuerpo partido en favor de aquellos que comen de él. Por eso nosotros cada vez que comemos del pan, lo hacemos en memoria de Jesús. Y te invito a que comas del pan. Así también el Señor tomó la copa y cada uno de los que allí estaban bebió con él. Porque en esta copa se confirma el nuevo pacto que es en la sangre de Jesús mismo. Por eso cada vez que bebemos de la copa, lo hacemos en memoria de él. Y cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva a estar con nosotros. Tomamos de la copa que hemos preparado entonces y vivimos con gratitud esta presencia misma del Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares. Y así nos vamos despidiendo hasta nuestro próximo encuentro virtual por ahora, respetando la cuarentena, cuidando nuestras vidas y la vida de los demás. Y que esa gracia sustentadora del Padre, que ese amor que nos adopta del Hijo como hermano mayor y también como parte de nuestra familia en Jesús, y esa comunión regalada por el Espíritu Santo, esté en nuestras vidas, en las vidas de las personas que amamos, en la vida de las personas que más le necesitan en este tiempo.
Así lo pedimos, así esperamos esa bendición en este tiempo. Por Cristo Jesús. Amén.